El tema que vamos a desarrollar a continuación son los espejos y en breve vamos a dar una explicación de la historia del espejo. En la antigüedad, los espejos no eran otra cosa que chapas convexas de plata o de cobre fundido con estaño. Sin embargo, estos daban poco resultado, ya que al poco tiempo el metal de los mismos se volvía oscuro y opaco por la acción que el aire generaba sobre él. Con el tiempo, en Italia más precisamente, dos artesanos descubrieron que el vidrio era el mejor material para crear los espejos. Estos artesanos eran conocidos con el nombre de Domenico y Andrea. Si bien el invento se había realizado en el año de 1507 con los dos señores nombrados anteriormente, el espejo se puso de moda y trascendió las fronteras. Tanto escaló el espejo en la sociedad que los creadores de dicho material formaron un gremio y entre ellos guardaron durante miles de años el secreto de la fabricación de dicho producto. Espejo se define como una superficie pulida en la que hay que incidir la luz. Se refleja siguiendo las leyes de la reflexión. Los espejos modernos consisten de una delgada capa de plata o aluminio depositado sobre una plancha de vidrio, la cual protege el metal y hace el espejo más duradero. Existen dos tipos de fenómenos que afectan a los espejos, los cuales son reflexión y refracción. La reflexión es el fenómeno físico que explica la incidencia de las ondas contra un material y su curso posterior cuando el material sobre el cual incide no absorbe la onda. La ley de reflexión asegura que el ángulo de incidencia y el de reflexión es el mismo. En física se refiere al fenómeno por el cual un rayo de luz que incide sobre una superficie es reflejado. El ángulo con la normal a esa superficie que forman los rayos incide y reflejado son iguales. Se produce también un fenómeno de absorción diferencial en la superficie, por el cual la energía y el espectro del rayo reflejado no coinciden con la del incidente. Existen distintos tipos de espejos, los cuales son el espejo plano, el convexo y el cóncavo. El espejo plano. Los espejos planos los utilizamos con mucha frecuencia. Si eres buen observador, te habrás fijado que la imagen producida por un espejo plano es virtual, ya que no la podemos proyectar sobre una pantalla. Tiene el mismo tamaño que el objeto y se encuentra a la misma distancia del espejo que el objeto refleja. La imagen obtenida en un espejo plano no se puede proyectar sobre una pantalla. Colocando una pantalla donde parece estar la imagen no recogería nada. Es por lo tanto virtual. Una copia del objeto que parece estar detrás del espejo. El espejo sí puede reflejar la luz de un objeto y recogerse ésta sobre una pantalla, pero esto no es lo que queremos decir cuando afirmamos que la imagen virtual no se recoge sobre una pantalla. El sistema óptico del ojo es el que recoge los rayos divergentes del espejo y el cerebro interpreta como procedentes de detrás del espejo, justo donde se cortan sus prolongaciones. La imagen formada es simétrica, porque aparentemente está a la misma distancia que el espejo. Virtual, porque se ve como si estuviera dentro del espejo. No se puede formar sobre una pantalla porque puede ser vista cuando la enfocamos con los ojos. Del mismo tamaño que el objeto. Derecha, porque conserva la misma orientación que el objeto. Espejos convexos. Son espejos esféricos que reflejan los rayos por su cara convexa. Comprueba inmediatamente que es imposible obtener imágenes reales de los objetos que se colocan ante tales espejos. Solo dan imágenes virtuales derechas y más pequeñas que los objetos. La teoría de los espejos convexos dice que los rayos paralelos se reflejan como si procedieran de un foco situado en el eje secundario paralelo a los rayos incidentes. Pero este foco es en el caso virtual y los rayos reflejados divergen. El interior del casquete es la parte refractante en el espejo cóncavo. En el espejo convexo, la parte refractante está en el exterior del casquete esférico. El centro de la curvatura es el centro de la esfera que pertenece al casquete.
Cualquier rayo que pase por este punto se reflejará sin cambiar de dirección. Y por último, los espejos cóncavos. El espejo cóncavo es un dispositivo óptico que se puede formar imágenes sobre una pantalla debido a la reflexión de la luz que procede de la superficie de un objeto. Un espejo cóncavo refleja la luz desde la parte curva interna. Cuando los rayos de luz que provienen de un objeto inciden paralelos al eje principal, siguen la ley de reflexión. Los rayos que se reflejan sobre el espejo a igual distancia del eje principal son simétricos. Donde estos rayos se encuentran se halla el foco principal o punto focal del espejo. Este punto queda en el medio del objeto reflejado y el punto que está al medio del espejo. Un espejo cóncavo es un espejo convergente, ya que los rayos reflejados se encuentran en el punto focal. Cualquier rayo que incida sobre el espejo se reflejará y pasará por el punto focal. El rayo incidente que pase por el foco se reflejará en una dirección paralela al eje principal. Para demostrar lo narrado anteriormente, vamos a realizar un experimento con un espejo cóncavo y uno convexo. A continuación, mi compañera les demostrará los materiales que utilizaremos en la práctica. Aquí les mostramos un espejo cóncavo y un convexo. El cóncavo tiene la cobertura hacia adentro. El convexo la tiene hacia afuera. Si ustedes notan, en el cóncavo, la imagen alejada se ve al revés. En cambio, si la acercas, se ve normalmente. Tenemos el espejo cóncavo aquí. Ponemos el objeto en el centro y colocamos el convexo hacia arriba. Como ustedes pueden notar, ahí, la imagen se ve, pero no está. Esto se debe al efecto de los espejos que se encuentran entre sí. Es la reflexión y la refracción de la que hablaron ya anteriormente. Es por eso que se ve que la figura está, pero no. 3. Otra forma de demostrar el fenómeno del espejo cóncavo es la siguiente, en la cual les va a explicar mi compañera. Aquí, como vemos, el láser está siendo dirigido hacia el espejo cóncavo, el cual refleja la luz hacia el espejo plano. Esto se debe a la forma del espejo del cóncavo, que tiene la curvatura hacia adentro. Por último, realizaremos un experimento para comprobar la ley de reflexión y refracción, utilizando un espejo cóncavo y convexo y un láser. Lo que haremos es agarrar el espejo del lado cóncavo y poner la luz láser sobre él. Lo que vemos es la reflexión de la luz del láser sobre la pared, como se muestra ahí. Y después el lado convexo, y lo que se ve, se ve, como se puede mostrar ahí, la luz láser que atraviesa el espejo convexo. Pues con esto demostramos lo que es la ley de reflexión y refracción. Bueno, con esto concluimos el tema de los espejos. Los integrantes del equipo somos Ahumada Leiva Candy, Pérez Garnica, Sinaí Leslie, Yanes González, Mara Estefanía, Muñoz Ortega, Karina Belén y Vega Ortiz, Olga Denise. Gracias. Gracias. Los primeros espejos eran trozos curvos de metal muy pulido. Hasta que en el siglo XIV, los venecianos inventaron los espejos de vidrio.
En 1835, un químico alemán desarrolló el espejo con reverso de plata que conocemos hoy. El espejo nace de un vidrio transparente. Un brazo robótico coloca los paneles en posición horizontal sobre una cinta que los lleva hasta la zona de lavado. Allí, unos aspersores rocían el vidrio con agua y óxido de cerio, un polvo derivado de un tipo de tierra. Unos cepillos giratorios frotan y pulen ambas superficies, eliminando aceites y otros contaminantes. Este proceso de lavado precisa de 1 minuto por panel. A continuación, unos pulverizadores aclaran el vidrio con agua hirviendo desmineralizada. Es desmineralizada porque los minerales del agua corriente dañarían los metales que se van a aplicar. El primer metal es estaño líquido, que se aplica en lo que será el reverso del espejo. Facilita que el segundo metal, la plata, se adhiera, porque la plata no se pega directamente al vidrio. La plata también está en forma líquida, mezclada con un activador químico. A los pocos segundos de entrar en contacto con el estaño, se endurece, y en ese momento empieza a verse un reflejo. Es este recubrimiento de plata lo que transforma el vidrio transparente en un espejo. Los aspersores eliminan el exceso de plata, que se recicla y vuelve al sistema. La fábrica sella el refuerzo de plata con 2 capas de pintura. La pintura por sí sola no es suficiente para proteger la plata a largo plazo, así que se rocía una capa de cobre. Los aspersores eliminan el exceso de cobre y el panel pasa por una secadora que está a 71 grados centígrados. Esta evapora la humedad de la superficie en solo 75 segundos. A continuación, el panel, con el cobre hacia arriba, pasa por lo que se llama cortina de baño, una máquina que produce una cortina de pintura continua sobre la cinta transportadora. Con su capa de pintura fresca, el espejo pasa por un horno a 99 grados. 1 minuto y 45 segundos después, la pintura ya está seca. Ahora llega la segunda capa de pintura. Es de un color diferente para que se distingan las capas. El período de secado esta vez es el doble de largo y a una temperatura mayor, 118 grados centígrados. Tras un baño de ácido para eliminar los posibles residuos de metal, se coloca en vertical para inspeccionarlo. Si se descubre algún defecto, como una burbuja, se corta esa parte. El siguiente paso es cortar los paneles grandes según la forma y tamaño de los pedidos. Para ello se utiliza una máquina especial de corte, guiada por un software informático. La máquina raya el espejo con una rueda de metal muy fuerte, hecha con carburo. Para hacer espejos redondos, la máquina primero marca cuadrados en el panel. Después, en cada cuadrado, marca un círculo. Usando unas herramientas especiales, los obreros separan los cuadrados y después los círculos. Para hacer espejos biselados, se usa una máquina biseladora. Primero corta el borde. Después lo pule usando un óxido de cerio concentrado. Una versión más fuerte del que se usó para limpiar la superficie del vidrio antes de chaparla con metales. Las fábricas de espejos también envían los paneles a las tiendas que prefieren hacer el corte personalmente. Un trabajo delicado, no apto para supersticiosos. Un espejo es una superficie pulimentada que forma imágenes mediante la reflexión de rayos luminosos. Los espejos cuya superficie pulimentada tiene la forma de un casquete esférico son espejos esféricos que pueden ser convexos o cóncavos. El centro de la esfera que forma el casquete reflectante
es el centro de curvatura del espejo. Si un haz luminoso es paralelo al eje de simetría del espejo, eje principal, se refleja pasando por un punto llamado foco. La distancia entre este foco y el espejo es la distancia focal. En cambio, si un haz de luz pasa por el foco, se refleja paralelo al eje principal. Cuando un haz luminoso pasa por el centro de curvatura del espejo, se refleja en la misma dirección cambiando únicamente su sentido. Al colocar un objeto frente a un espejo esférico, si la imagen se forma por la intersección de los rayos reflejados por el espejo, su imagen es real. En ocasiones, cuando los rayos reflejados divergen, se forma una imagen virtual del objeto en la intersección de las prolongaciones de los rayos reflejados. Las imágenes que se forman en los espejos planos son virtuales, derechas, de igual tamaño que el objeto y simétricas de este respecto del espejo. En este video vamos a seguir hablando de la óptica, pero vamos a concentrarnos en los espejos. Los espejos pueden ser planos o curvos o esféricos, como quieran decirlo. Y los espejos van a formar imágenes a partir del fenómeno de reflexión. El fenómeno de reflexión se daba cuando el rayo rebotaba sobre una superficie. Entonces vamos a empezar por los espejos planos, que son los más simples. En los espejos planos, lo que yo tengo, ¿sí? Si acá tengo un espejo, vamos a tratar de hacerlo derecho. Si acá yo tengo un espejo y la línea horizontal que corta el espejo es lo que yo llamo eje óptico, el rayo de incidencia va a rebotar con el mismo ángulo con el que entró. Entonces yo voy a formar una imagen que voy a llamar virtual porque va a parecer que viene del fondo del espejo, que va a tener el mismo tamaño que el objeto que estoy estudiando y que va a ser derecha. Efectivamente, cuando yo me veo en un espejo, me veo del mismo tamaño, derecho y no invertido, y la imagen le decimos que es virtual porque parece que viene detrás del espejo. Y voy a tener un fenómeno que se llama inversión lateral, que es cuando veo que lo que corresponde al objeto del lado derecho, en la imagen lo veo del lado izquierdo. Por ejemplo, si yo tengo una imagen, vamos a hacer que acá es más ancha que acá, cuando la veo al espejo, lo veo así. Supongamos que esto es igual a esto, ¿sí? Perdón por el dibujo. Pero a este fenómeno lo llamo inversión lateral. Y es todo lo que tengo que saber acerca de los espejos planos. Ahora vamos a ir a los espejos curvos. Los espejos curvos son de esta forma. Y ahora le voy a explicar todas estas cosas que vienen acá. Primero vamos a borrar esto, así no nos interfiere, y vamos a ver qué significa todo esto. Cuando yo tengo un espejo plano, cuando yo tengo un espejo curvo, voy a tener lo que se llama radio de curvatura, o C. C va a ser el radio de curvatura que va a estar dado por donde centran el espejo los rayos reflejados que vienen a la punta del espejo. Y voy a tener un punto focal F que va a ser la mitad de C.
Y la distancia entre el vértice, que es donde choca el eje óptico con el espejo, este es el vértice, AF es lo que yo voy a llamar distancia focal. Entonces, cuando yo tenga un objeto, de esta manera, la imagen va a estar dada por la intersección de los rayos reflejados. Ahora yo voy a tirar 2 o 3 rayos desde la punta del objeto. Uno va a ser el rayo paralelo, que es el rojo, que va a ser paralelo al eje óptico y se va a reflejar pasando por el punto focal. El otro va a ser el rayo focal, que va a pasar por el punto focal y va a ser reflejado paralelo al eje óptico. Y un tercer rayo que acá no está dibujado, que va a pasar por el centro de curvatura y que se va a reflejar sin cambiar de dirección, es decir, que va a pasar por el mismo centro de curvatura, que yo lo llamo central. Entonces, cuando yo tengo un objeto que está detrás o a la izquierda del centro de curvatura, voy a tirar mis rayos y la imagen formada, que va a ser esta, que se forma por la intersección de 2 rayos, va a ser la imagen, va a ser real porque está dada por la intersección de los rayos propios, invertida, porque fíjense que el objeto está mirando para arriba y la imagen está mirando para abajo, y de menor tamaño. Ahora, cuando mi objeto está situado en el centro de curvatura, y este es el punto focal, la imagen, yo tiro el rayo paralelo, tiro el rayo focal, la imagen va a ser real, invertida, vamos a ponerle las flechitas acá, y va a ser del mismo tamaño que el objeto. Y cuando mi objeto se sitúa entre el centro de curvatura y el foco, la imagen, que está acá, va a ser real, invertida y de mayor tamaño que el objeto del objeto que lo formó. ¿Sí? En estos 3 casos son para espejos cóncavos. Es decir, que la curvatura está mirando para la izquierda. Cuando yo tengo espejos convexos, es decir, que la curvatura está mirando para la derecha, la imagen que voy a formar se va a formar por la proyección de los rayos, ¿sí? Porque fíjense que este rayo viene para acá y refleja para acá. Y este va
a incidir para acá y refleja para acá. Este es el rayo central del que les había hablado antes. En los espejos convexos, el centro de curvatura y el foco va a estar del otro lado del espejo, ¿sí? Del otro lado que en los cóncavos. Entonces, en los espejos convexos yo voy a tener una imagen virtual derecha y de menor tamaño. ¿Sí? Es virtual porque fíjense que esta en realidad son las proyecciones de los rayos. ¿Sí? Entonces, estos son los 4 casos que tengo para formar imágenes según el objeto esté a qué distancia del centro de curvatura y del foco. Cuando el objeto está en el foco, no obtengo una imagen, ¿sí? Los rayos nunca se van a encontrar. Generalmente, en los ejercicios de producción de imagen, yo voy a tener que averiguar cuál es la distancia focal. Y la distancia focal en espejos se calcula como la inversa de la imagen focal va a ser igual a 1 sobre x más 1 sobre x', donde x es la distancia del objeto, ¿sí? Desde el vértice hasta el objeto, y x' es la distancia de la imagen, desde el vértice hasta la imagen. Si está del otro lado del objeto, x' va a ser negativa. ¿Ok? Entonces esto me da la inversa de la distancia focal de mi espejo. Y la relación entre el tamaño de la imagen y el objeto, que yo lo voy a llamar aumento, va a estar dada por I' sobre I, donde I' es el tamaño de la imagen e I es el tamaño del objeto. Pero básicamente siempre voy a tener alguno de estos casos modelo. Bueno, espero que hayan entendido. Nos vemos en el próximo video. Espejos planos. La formación de imágenes a través de un espejo plano se apoya en las leyes de la reflexión. El rayo incidente, la normal en el punto de incidencia y el rayo reflejado están en un plano normal a la superficie de reflexión, siendo el ángulo de incidencia igual al de reflexión. Por tanto, para construir la imagen de un objeto que forma un espejo plano, basta aplicar esas leyes. Si frente a un espejo plano colocamos un objeto, es fácil comprobar, construyendo la marcha de los rayos que parten de sus extremos, que la imagen de dichos puntos es simétrica de ellos respecto al espejo. Como se aprecia, la distancia que existe entre el espejo y el objeto que se refleja en él es igual a la distancia que separa a dicho espejo de la imagen que se forma. Espejos curvos. Para construir la imagen de un espejo esférico debemos tener en cuenta algunas propiedades que ya conocemos. Tras reflejarse, un rayo que incide paralelo al eje óptico pasa por el foco si el espejo es cóncavo, y parece que viene del foco si el espejo es convexo. Un rayo incidente que pasa por el foco de un espejo cóncavo o se dirige al foco de un espejo convexo emerge tras reflejarse paralelo al eje óptico. Un rayo incidente que pasa por el centro de curvatura del espejo y se refleja en él no modifica la dirección en que se propaga. En los espejos curvos, la formación de imágenes, su tamaño, posición y naturaleza dependen del tipo de espejo y de la posición que ocupa el objeto sobre el eje óptico. Lentes.
Una lente es un sistema óptico centrado, formado por un medio transparente que se encuentra limitado por dos dioptrios, uno de los cuales al menos es esférico, pudiendo ser el otro plano o esférico. Dependiendo del valor que corresponde a los radios de curvatura de los dioptrios que las forman, podemos clasificar las lentes delgadas en 6 tipos. Biconvexa, planoconvexa, menisco convergente, bicóncava, planocóncava, menisco divergente. Construcción de imágenes en lentes delgadas. Para determinar la posición y el tamaño de la imagen de un objeto que forma una lente delgada, debemos dibujar dos rayos cuya trayectoria sea conocida, determinando, de ese modo, el punto de corte de ambos tras refractarse en la lente. De todos los rayos que emite un punto imagen, existen 3 cuya trayectoria es fácilmente predecible. Dichos rayos, a los que se denomina rayos principales, son el que llega paralelo al eje óptico de la lente, el que pasa por el centro óptico de la lente y el que pasa por el foco objeto. Imagen formada por una lente convergente de un objeto situado a una distancia de la lente superior a 2 veces la distancia focal objeto, S mayor que 2f. La imagen es real, invertida y menor que el objeto, cumpliendo la distancia imagen la siguiente relación: f' menor que s' menor que 2f'. Imagen formada por una lente convergente de un objeto cuya distancia objeto es el doble de la distancia focal objeto, s igual a 2f. La imagen es real, invertida y de igual tamaño que el objeto, cumpliendo la distancia imagen la siguiente relación: s' igual a 2f'. Imagen formada por una lente convergente de un objeto cuya distancia objeto cumple la relación f menor que s menor que 2f. La imagen es real, invertida y de mayor tamaño que el objeto, siendo la distancia imagen superior a 2 veces la distancia focal imagen, s' mayor que 2f'. Imagen formada por una lente convergente de un objeto cuya distancia objeto es igual a la distancia focal objeto, S igual a f. Como vemos, si el objeto está situado sobre el foco de una lente convergente, no se forma imagen, ya que los rayos se cortan en el infinito. Imagen formada por una lente convergente de un objeto cuya distancia objeto es menor que la distancia focal objeto, S menor que f. La imagen es virtual, derecha y de mayor tamaño que el objeto. Imagen formada por una lente divergente de un objeto. Independientemente del valor de la distancia objeto, la imagen siempre es virtual, derecha y de menor tamaño que el objeto. Los lentes y los espejos cambian la trayectoria de la luz. Con ambos es posible formar y deformar imágenes para los más diversos usos. Cuando un haz de luz pasa desde un medio transparente a otro, su trayectoria cambia de ángulo. Este fenómeno, conocido como difracción de la luz, hace posible que los lentes formen imágenes. Por su parte, los espejos forman imágenes aprovechando la capacidad de reflexión de la luz. Se dice que un lente es convexo si es más grueso en el centro que en los bordes. Los rayos de luz que un lente convexo recibe desde algún objeto se refractan al pasar a través de él. La curvatura del lente se diseña en forma tal que los rayos convergen hacia un punto llamado foco. Si un lente convexo se acerca suficientemente a un objeto, actuará como una lupa, produciendo una imagen aumentada al mismo lado del lente.
El cerebro, acostumbrado a recibir rayos de luz en línea recta, es engañado por la luz difractada. Se dice que esta es una imagen virtual, ya que no puede ser capturada sobre una pantalla. Si el lente convexo se aleja del objeto, se producirá una imagen invertida en el lado opuesto a dicho objeto. Se dice que esta es una imagen real, ya que puede ser proyectada sobre una pantalla. Un lente es cóncavo cuando es más grueso en sus bordes que en el centro. Este tipo de lente hace que los rayos de luz diverjan, esto es, se separen al pasar a través de él. En este caso, el ojo creerá estar frente a un objeto más pequeño que el real, ubicado al otro lado del lente. Un espejo convexo recibe rayos paralelos y los hace diverger. Con ello, el ojo cree estar en presencia de un objeto más pequeño que el real, ubicado detrás del espejo. Esta es la imagen distorsionada que se forma en el espejo lateral de algunos vehículos motorizados. Por eso aparece escrita sobre el cristal una advertencia para el conductor que dice: los objetos están más cerca de lo que parece. Al recibir haces de luz paralelos, un espejo cóncavo los desvía y los concentra en un punto llamado foco. A la inversa, puede tomar rayos provenientes del foco y proyectar un haz de luz paralela hacia adelante. Los focos de los automóviles utilizan este sistema para generar un potente y concentrado haz de luz. Continuamos con experimentos de reflexión. Aquí tenemos una figura que refleja su imagen 3 veces en los espejos colocados a 90 grados. Podemos comprobar cómo, a medida que vamos variando el ángulo entre los espejos planos, va aumentando el número de imágenes. Existe una ecuación que nos relaciona el número de imágenes con los ángulos que existen entre los dos espejos. Aquí podemos ver cómo las imágenes se van multiplicando cada vez más. Nuestro pequeño romano multiplicando su ejército a medida que vamos haciendo más pequeño el ángulo entre los dos espejos planos. Aquí ya estamos viendo multitud de imágenes hasta, diríamos, que llegamos a una posición en el cual los espejos prácticamente estarían paralelos, en el cual las imágenes son infinitas, las imágenes que podíamos ver. Pasamos el proceso inverso, en que ahora irá disminuyendo la cantidad de imágenes. Ahora estamos a 90 grados y así sucesivamente. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Física Entretenida. El propósito del experimento del día de hoy consiste en demostrar que todos los rayos luminosos que inciden sobre un espejo parabólico paralelamente a su eje óptico convergen a un punto llamado foco real cuando el espejo es cóncavo y divergen de un punto llamado foco virtual cuando el espejo es convexo. Y lo que haremos a continuación es construir un espejo muy simple que nos permitirá comprobar esta propiedad. Los materiales son un tarro de lata que nos va a permitir construir nuestro espejo, un trozo de cartón piedra que va a servir de base para nuestro espejo, una escuadra, un lápiz con los cuales podemos trazar rayas sobre cartón piedra, un tip top, tijera normal y tijera hojalatera. Y a cualquiera de las dos le sirven para cortar el trozo de lata. Un puntero láser, este es un puntero láser de construcción, pero ustedes pueden adquirir en el comercio alguno más sencillo, más económico. Y desde luego algo muy importante, que es la parábola, que aparece ilustrada en esta hoja y que ustedes pueden encontrar en la página web. Con el papel impreso, comenzamos recortando el trozo de parábola. Una vez cortado, lo pegamos con adhesivo sobre el cartón piedra
del modo que ustedes observan. A continuación usamos la escuadra y las rayas que aparecen sobre el trozo de papel recién cortado para trazar un conjunto de líneas que en el caso particular nuestro están aproximadamente a 2 centímetros de distancia una de otra. Luego de ello utilizamos el tip top para cortar la sección de parábola del modo que ustedes están observando, ¿sí? De modo que atraviese el cartón y queda la sección de parábola claramente delineada. A continuación, usando las tijeras ojalateras, cortamos un trozo de lata en esta sección. Una vez que lo hayan cortado, obtendrán un trozo de lata, como el que ahora aparece en mis manos, y donde ustedes observan que su extremo superior está doblado, con el propósito de evitar cortes, porque esto es bastante delicado. Ahora procedemos a montar la lata sobre el trozo de cartón piedra, con lo cual hemos fabricado nuestro espejo curvo y estamos listos para realizar el experimento. Al mover el puntero láser paralelamente al eje óptico, observamos cómo el rayo reflejado converge en un punto que corresponderá al foco real. Ahora, si lo señalamos con el dedo, ustedes pueden ver cómo efectivamente el rayo reflejado converge en ese punto, en el punto focal. Ahora bien, si nosotros tomamos el puntero láser y lo ubicamos en el punto focal y lo reflejamos sobre el espejo, ¿qué es lo que observamos? Que los rayos reflejados emergen de manera aproximadamente paralela al eje óptico. No es exactamente paralelo debido obviamente a las limitaciones de la construcción del espejo, que no es perfecta, pero es prácticamente paralela. Con el espejo convexo tenemos ubicado el puntero láser, de modo que el rayo coincide con el eje óptico, lo cual significa que el rayo incidente coincide con el rayo reflejado. Si ahora desplazo el puntero láser paralelamente al eje óptico, ustedes pueden observar cómo el rayo reflejado varía el ángulo del modo que se observa en pantalla. Ahora bien, si yo ubico el puntero láser, por ejemplo, en este extremo, ustedes ven que la proyección de esta línea llega a un punto en este lado que es el foco virtual, es decir, es el foco que corresponde a la proyección de los rayos reflejados sobre el espejo convexo. Igual cosa sucede desde este otro extremo. Si lo proyectamos, vemos que coincide con el foco virtual al proyectarlo. Y como conclusión, ustedes han visto una vez más, al igual que en otros experimentos, cómo utilizando materiales sumamente simples y accesibles es posible realizar experimentos muy interesantes como este, que nos ha permitido determinar el foco real y el foco virtual en un espejo curvo. Y recuerden que la física puede ser muy entretenida. Nos vemos. Reflexión producida mediante un puntero láser. En este caso se le ha aplicado una lente que nos da una línea en lugar de un punto de luz y estamos reflejando esta línea láser en espejos planos colocados a diferentes ángulos. Ahora vamos a observar las diferentes figuras que se pueden generar a partir del movimiento de la distancia del láser respecto a los espejos y variando los ángulos que existen entre los dos espejos planos. Pasamos a hacerlo. Aquí podemos ver cómo las diferentes figuras geométricas que se crean variando la distancia del puntero láser respecto a los espejos planos. Esto corresponde al fenómeno de reflexión. Ahora vamos a variar el ángulo. Podemos ver de nuevo figuras que se generan al variar este ángulo.
diferentes figuras geométricas, algunas de mucha belleza. La imagen se está reflejando en los dos espejos, o sea que parte de la imagen está dentro del espejo y otra está fuera, en la parte del suelo donde no hay espejo. Vamos a variar y obtenemos, por ejemplo, esta estrella, etc. Son imágenes de una gran belleza.